carros voladores en el 2025? Una de las compañías chinas que lidera el camino en el desarrollo de transporte presentó su nuevo proyecto llamado VTOL, un auto eléctrico que tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente. La creación de carros voladores, también conocidos como vehículos de despegue y aterrizaje vertical, VTOL por sus siglas en inglés, ha sido durante mucho tiempo un tema de ciencia ficción y fantasía. Sin embargo, en las últimas décadas, los avances en tecnología y la creciente demanda de transporte personal han llevado a importantes avances en este campo. Aunque aún estamos lejos de tener carros voladores como los que se ven en las películas, se han logrado importantes avances en su desarrollo y se vislumbra un futuro donde estos vehículos podrían ser una realidad. La idea de los carros voladores no es nueva. A lo largo de la historia, se han propuesto y desarrollado varios diseños de vehículos capaces de volar y desplazarse en el aire, de manera similar a un automóvil en tierra. Sin embargo, muchos de estos intentos han sido infructuosos debido a desafíos técnicos y económicos. La tecnología necesaria para crear carros voladores eficientes y seguros ha sido el principal obstáculo en su desarrollo. En las últimas décadas se han realizado avances significativos en áreas claves como la electrificación de vehículos, la inteligencia artificial, la tecnología de baterías y los materiales compuestos, lo que ha sentado las bases para el desarrollo de carros voladores. Estos avances han permitido la creación de motores eléctricos más eficientes, baterías de mayor capacidad y sistemas de control más sofisticados, lo que hace posible que los vehículos puedan volar de manera segura y eficiente. Varias empresas y startups están liderando la carrera hacia la creación de carros voladores comerciales. Empresas como Uber, Airbus y Boeing están invirtiendo en el desarrollo de tecnología VTOL y han presentado prototipos funcionales de carros voladores. Estos vehículos suelen estar equipados con motores eléctricos o híbridos y son capaces de despegar y aterrizar verticalmente, lo que les permite operar en espacios reducidos y evitar la necesidad de una pista de despegue y aterrizaje tradicional. La Administración Federal de Aviación, FAA en inglés, entregó un certificado de prueba a un vehículo que una empresa nueva de California describe como un automóvil volador. Se trata del primer vehículo completamente eléctrico que puede volar y viajar por carreteras y recibir la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Aleph Automotive dijo que su vehículo avión, denominado Modelo A, es el primer vehículo volador que se puede conducir en la vía pública y puede estacionar como un automóvil normal. También tiene capacidades de despegue y de aterrizaje vertical. Aparentemente, podrá transportar a uno o dos ocupantes y tendrá una autonomía en carretera de 200 millas o unos 320 kilómetros y de 110 millas o 170 kilómetros en vuelo. La compañía espera vender el vehículo por un valor de $300,000 americanos, con la primera entrega proyectada para fines de 2025. La FAA confirmó que emitió a la empresa un certificado de aeronavegabilidad especial que los habilita para fines limitados que incluyen exhibición, investigación y desarrollo. Numerosas empresas están trabajando en VTOL totalmente eléctricos.
que significa Aeronaves de Despegue y Aterrizaje. La FAA dijo que el de Aleph no es el primer avión de su tipo en obtener un certificado de aeronavegabilidad especial. Sin embargo, Aleph señaló que su vehículo es diferente debido a su capacidad para funcionar tanto en carreteras como en el aire, parecer un automóvil normal y estacionarse en un espacio normal. El sitio web de la compañía dijo que el auto volador será certificado como un vehículo de baja velocidad, lo que significa que no podrá ir a más de 40 km por hora en una carretera pavimentada. La suposición es que, si un conductor necesita ir más rápido, utilizará las capacidades de vuelo de Aleph, publicó la compañía en su sitio. De todos modos, también necesitará la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras para circular. Según la compañía, en 2018 se realizó con éxito un vuelo de prueba automatizado inicial de una versión esquelética del automóvil, y al año siguiente se voló un prototipo de tamaño completo. Pero Aleph dijo que necesitaba el certificado de aeronavegabilidad especial de la FAA para continuar realizando la investigación y el desarrollo necesario. Uno de los desafíos claves en el desarrollo de carros voladores es la regulación y la integración en el espacio aéreo existente. Los organismos reguladores y las agencias de aviación están trabajando para establecer normas y regulaciones para garantizar la seguridad y la eficiencia de estos vehículos. También se están explorando nuevas infraestructuras y sistemas de gestión del tráfico aéreo para acomodar la llegada de los carros voladores. Además de su aplicación en el transporte personal, los carros voladores también podrían tener un impacto significativo en otras áreas, como la logística y el transporte de mercancías. Los vehículos aéreos no tripulados podrían utilizarse para entregas rápidas y eficientes de paquetes, evitando el tráfico terrestre y acortando los tiempos de entrega. Aunque aún existen desafíos técnicos y regulatorios importantes que superar, la creación de carros voladores está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Los avances en tecnología y la creciente demanda de transporte personal y logística están impulsando la inversión y la innovación en este campo. Si bien es posible que todavía pasen algunos años antes de que los carros voladores sean una vista común en nuestros cielos, el futuro de la movilidad aérea parece prometedor. Los carros voladores podrían transformar la forma en que nos desplazamos y ofrecer una nueva forma de movilidad rápida, eficiente y sostenible. Si te gustó nuestro video, déjanos tu like, comenta y suscríbete a este canal. Salud ESP, tu canal saludable. Hasta el próximo video.